lácticas y son un grupo de bacterias que metabolizan grandes cantidades de ácido láctico a partir de hidratos de carbono. Eso de las grandes cantidades, bueno, es porque tienen la capacidad de acumular hasta 1% en el medio en el que se desarrollan. Además, bueno, son bacterias gram positivas, catalasa negativa, inmóviles, no forman esporas y generalmente tienen la forma de cocos o bacilos. Y además, bueno, dada su producción de ácido láctico, tienen la capacidad de reducir el pH hasta niveles de 3.5. Este grupo de bacterias incluye 12 géneros, que son los Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Aerococcus, Bagococcus, Tetragenococcus, Carnobacterium, Weissella y Oenococcus. De estos 12 géneros, digamos que solo 5 son los que están mucho más investigados y relacionados con la inocuidad de alimentos, dado su uso tradicional. Algunos géneros recientemente están siendo investigados y por lo tanto están generando interés para su aplicación como iniciadores o de alguna manera para contribuir a la inocuidad de los alimentos, y son los géneros Enterococcus y Weissella, ya que se ha visto que estos géneros están presentes en varios productos, en las fermentaciones de varios productos tradicionales. Un poquito de historia, bueno, estas bacterias ácido lácticas han estado en la vida del hombre desde hace muchísimos años, casi desde su aparición, y bueno, con el tiempo y con la domesticación y la producción de alimentos fueron apareciendo productos fermentados y bueno, entonces tenemos algunos productos lácteos sobre todo, ya sean leches fermentadas o quesos que se tienen registrado que aparecieron hace 6.000 o 4.000, digo, perdón, hace 8.000 o 6.000 años, ya que su registro data de 6.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y bueno, después fueron apareciendo otros productos en diferentes regiones, como son el kumis, hacia los vegetales encurtidos, ¿no? Hacia el 1100 al 260. Aquí en México tenemos el ejemplo del pulque, que se tiene registro que apareció en el más o menos 550 a 200 años antes de Cristo. Los cárnicos fermentados, ¿no? Alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y bueno, ya posteriormente se fueron desarrollando otros productos como los quesos madurados, más o menos como por ahí del 2000, digo, del 1000 después de Cristo. Y bueno, en los últimos 200 años han aparecido todo lo que conocemos como cultivos iniciadores comerciales. Y bueno, el que esté disponible toda la tecnología para poder secuenciar los genomas, pues también ha permitido identificar un mayor número de microorganismos presentes en estos productos fermentados tradicionales y bueno, y también considerar su aplicación para estandarizar productos y procesos, ¿no? Que nos lleven a alimentos tradicionales mucho más seguros o con una calidad estandarizada. Y entonces, bueno, estas bacterias ácido lácticas tenemos que las podemos usar con 3 propósitos. Uno es que sea como iniciadores, otro es que también una buena parte de los microorganismos que se consideran probióticos pues pertenecen a este grupo. Y bueno, también, o bueno, en lo que nos centraremos hoy es en su papel como antimicrobianos. Entonces, estas bacterias las podemos, o bueno, podemos aplicarlas de diferentes maneras. La primera de ellas es pues para generar productos fermentados. La segunda es a través de su incorporación como una suspensión de células, como sobrenadantes libres de células o aplicando sus bacteriocinas. Empezaré por comentar acerca de la fermentación. Bueno, como ya lo mencioné en la breve historia,
pues hay un buen número de alimentos fermentados en el mundo y desde hace muchos años. Y bueno, actualmente pues estos alimentos no están fuera de nuestro alcance, sino que al contrario, ¿no? Parece que cada vez se desarrollan más. Algunos de los alimentos tradicionales aparentemente van desapareciendo, sin embargo, bueno, algunos grupos de investigación o eh, personas relacionadas con la investigación o la industria, pues van rescatando estos productos y por el otro lado, pues también se van generando nuevos, ¿no? En este afán de tratar de diversificar la disponibilidad de alimentos para los consumidores. Entonces, bueno, uno de los principales productos fermentados a base de bacterias ácidos lácticos son todos los derivados lácteos que tienen que ver con el yogur, con las leches fermentadas, los quesos y bueno, todo lo que pueda fermentarse, ¿no? Como las cremas ácidas. Tenemos también que estas bacterias ácido lácticas pueden generar productos fermentados a partir de frutas y vegetales. Y bueno, en ellos tenemos a las aceitunas, a los pepinillos, a la calabaza o a algunos jugos fermentados. También, bueno, por supuesto, se pueden utilizar para fermentar algunos cereales y nueces. Y bueno, hay desde el pozol hasta los nuevos alternativas al yogur que están hechos a base de extractos acuosos de nueces y de cereales. Y bueno, por todo esto de que desde hace muchos años los productos fermentados a base de bacterias ácidos lácticos están presentes en nuestra vida, entonces aquí les presento brevemente cuáles son, o bueno, más bien que están ampliamente distribuidos alrededor del mundo. Y bueno, aquí muestra un poquito de todas las fermentaciones y los sustratos que preferentemente se usan. Y bueno, entonces podemos observar que están las bacterias ácido lácticas para fermentar, como ya lo comenté, leche, vegetales, frutas y cereales. Entonces, bueno, ¿cómo yo llevo a cabo esta fermentación? Bueno, yo puedo llevar a cabo la fermentación de dos maneras. Una es a través de la fermentación nativa o espontánea y la otra es a través de la fermentación controlada, que es como la industria lo lleva a cabo, ¿no? En la primera, que se conoce como fermentación espontánea, la microbiota nativa, ya sea del alimento, ya sea de utensilios que se utilizan exclusivamente para fermentar un alimento o por un cultivo semilla, ¿no? Que es básicamente el alimento fermentado. Entonces, como que si yo tengo aguamiel y le pongo un poquito de pulque, pues me va a generar pulque, ¿no? Entonces, así es como funciona esto de la fermentación espontánea. Para el caso de algunos vegetales, como los chiles, la col, los pepinillos o las aceitunas, lo que se hace es ir agregando concentraciones graduales, o bueno, se va incrementando gradualmente la concentración de cloruro de sodio para ir favoreciendo el desarrollo de estas bacterias ácido lácticas que nos desarrollarán todas las características del alimento fermentado. Y por el otro lado, bueno, están los alimentos que se generan a través de una fermentación controlada, donde yo lo que hago es inocular el alimento con un cultivo iniciador que generalmente está disponible comercialmente y bueno, sigo las instrucciones del manufacturador o bueno, con mi experiencia o prueba y error, bueno, voy definiendo los tiempos y las condiciones en las cuales puedo generar ese alimento fermentado. Y bueno, y entonces el resultado de ambas es que me generan un alimento estable y con una mayor vida útil que la del alimento fresco. ¿Cuáles son los factores que colaboran en esta inocuidad o en esta estabilidad del producto? Bueno, en el caso de la fermentación, pues hay una inhibición competitiva por los microorganismos que están disponibles en el medio y en el alimento. Y entonces, bueno, el desarrollo de estas bacterias es predominante, inhibiendo o inactivando
al resto de los microorganismos, ya sea deteriorativos o patógenos, ¿no? También hay una producción, bueno, propiamente como parte de su metabolismo, existe una producción de ácidos orgánicos, ya dije que principalmente láctico, pero también dependiendo del tipo de bacteria, pueden producir ácido acético u otros ácidos. Esta producción de ácidos, pues a su vez permite que el pH se vaya reduciendo a niveles tales que entonces los ácidos están en posibilidad de poder actuar como antimicrobianos, ya que generalmente están por debajo de su pK, ¿no? Y entonces eso permite que no solo el pH sea bajo, sino que favorezca la actividad antimicrobiana de estos ácidos orgánicos y bueno, eh, participando, bueno, generando así, ¿no? El ambiente desfavorable y la muerte o la inhibición de bacterias indeseables o microorganismos indeseables. Y bueno, además de esto, pues producen otro tipo de sustancias que también pueden actuar como agentes antimicrobianos. Y hablamos del peróxido de hidrógeno, de ácidos grasos de cadena corta o larga y también de bacteriocinas. Todo depende del sustrato, ¿no? Porque en algunos casos, y dependiendo del microorganismo, pero por ejemplo, Lactobacillus reuteri, que es una bacteria productora de reuterina, ¿no? Que es un aldehído, si hay un poquito de glicerol en el medio de cultivo, pues va a tener la posibilidad de producir este antimicrobiano y bueno, también este compuesto pues contribuye a la inocuidad y a la seguridad y estabilidad del alimento. Los microorganismos objetivos, bueno, generalmente son bacterias deteriorativas, bacterias patógenas y mohos. También se han estudiado contra levaduras, sin embargo, digamos que estos reportes son menores. Aquí, bueno, les presento un ejemplo de cómo es que se vería la actividad antimicrobiana de bacterias acidolácticas contra microorganismos, en este caso patógenos. Y vean que está sembrado el microorganismo, ¿no? En el centro, bueno, más bien en 4 puntos de la caja Petri. Y bueno, después de que se dé ese crecimiento, se ve perfectamente cómo es que se desarrolla un halo de inhibición sobre el cultivo del microorganismo, en este caso, patógeno. También, bueno, tienen actividad antifúngica y eso también se ha comprobado directamente in vitro, ¿no? Con algunos microorganismos como Lactobacillus rhamnosus, en contra de mohos como Penicillium aureotibiulaceum. Y bueno, en este caso específico de este estudio que hicieron Pazukian y colaboradores, encontraron que esta actividad antifúngica se mantenía en un rango de pH bastante amplio, ya que fue de 3 a 10, pero que el compuesto que provocaba este efecto inhibidor era termosensible, ya que después de 15 minutos a 60 grados centígrados, esta actividad antifúngica se perdía. Y bueno, no identificaron al 100% el compuesto que era responsable de esta actividad antifúngica, pero sí lograron definir que se trataba de un componente de la pared celular, ¿no? Y que además tenía naturaleza proteínica. La actividad antifúngica no solo tiene que ver con el tener la capacidad de inhibir el crecimiento, que por supuesto es importantísima, pues ya que en el momento que nosotros vemos crecimiento visible sobre los alimentos, pues tenemos que descartarlos, ¿no? Y ya no los podemos consumir. Pero para algunas aplicaciones, estas bacterias acidolácticas también han demostrado que pueden reducir la cantidad de aflatoxinas presentes en un alimento. Y entonces, bueno, tienen un efecto detoxificante. ¿Cómo es que llevan a cabo esta remoción de aflatoxinas? Bueno, según estudios previos, se ha visto que estas aflatoxinas interactúan con el peptidoglicano o los polisacáridos de la pared celular, modifican su estructura y entonces, bueno, ya no están disponibles en el medio o en el alimento para llevar a cabo su eh, efecto, ¿no? Tóxico. Y esto, bueno, se ha reportado para
toxinas, bueno, micotoxinas producidas por Fusobacterium, por Fusarium, perdón, que son las fumonicinas, la aflatoxina B, que está relacionada con el Aspergillus, patulina con Penicillium y celalona también con algunas especies de Fusarium. Y entonces, bueno, el punto es desarrollar nuevos alimentos con estas bacterias ácido-lácticas para generar nuevos productos, ¿no? Y que sean estables e inocuos. Algunos no son tan nuevos como el kefir, que tiene pues ya casi 6.000, 8.000 años aquí con nosotros. Y sin embargo, su comercialización masiva, envasada, pues es relativamente reciente, ¿no? A lo mejor el kefir saborizado tiene que 2, 3 años en el mercado y algunos todavía ni siquiera están disponibles aquí en México, ¿no? También están puestos estos productos alternativas al yogur a base de almendras, de coco, de quinoa, ¿no? De otros cereales que también, bueno, cada vez están creciendo más, dado que muchas personas están optando por alimentos que no sean de origen animal o que por sus alergias o intolerancias, pues no pueden consumir productos lácteos. Y un poquito de acerca de los cultivos comerciales con efecto antimicrobiano, pues hay varias marcas que ofertan este tipo de productos para alimentos en específico y bueno, que definen cuál es el espectro de acción o contra qué microorganismo se espera que tengan una actividad antimicrobiana, ¿no? Entonces, aquí les puse unos ejemplos para productos cárnicos, ¿no? Está el Bactoflavor, Flora Italiana, el Safe Pro, el Holbach, y bueno, Holbach y todas sus denominaciones, dependiendo del producto para el cual vaya a inocularse o prepararse, ¿no? Y bueno, ahí solo puse un resumen de todos los microorganismos que pueden inhibir y bueno, de los productos en los cuales se pueden aplicar. Si alguien está interesado en más detalles, pues puede visitar las páginas, ¿no? De las respectivas empresas que oferten estos productos. Y entonces, bueno, a pesar de que la fermentación parece ya un tema muy viejo y que a lo mejor ya no hay muchas alternativas o nuevos alimentos por elaborar, según este estudio de proyecciones acerca de cómo es que están las expectativas de crecimiento del mercado respecto de los alimentos fermentados en el mundo, nos dice que para el 2028 los alimentos fermentados alcanzarán un nivel de ventas de 1.062 billones de dólares, o sea, una cantidad bastante importante, y que, bueno, a partir del 2020 eh, tendrán una tasa de crecimiento compuesta anual de 4.93%. O sea que no están estáticos y mucho menos están dejando de consumir, sino que poco, pero están creciendo. ¿A qué se debe que tengan esta aceptación favorable? Bueno, se debe a que hay, pues en esto de las tendencias de consumir menos aditivos sintéticos, alimentos que parezcan más naturales, pues los alimentos fermentados se encuentran en esta categoría, dado que el medio de conservación se considera natural. A que las personas pues tienen una preocupación por su salud y bueno, también hay como igual una creciente creencia de que los alimentos fermentados son probióticos o tienen beneficios a la salud y entonces bueno, la gente está tratando de incorporarlos a su dieta diaria. Y por supuesto, bueno, también contribuyen los hábitos alimenticios de las personas. Entonces, de acuerdo a este estudio, los grupos de alimentos que de manera importante están o estarán creciendo serán, por supuesto, pues los productos lácteos, los productos fermentados a base de vegetales y, bueno, también el tratar de incorporar esta fermentación en los productos de panificación.
Bueno, entonces ahora, pues ya, digamos que eso sería la parte de la fermentación, cuando yo agrego las bacterias ácido lácticas directamente en el alimento para transformar sus características físicas y sensoriales, y entonces obtengo un alimento fermentado que es seguro y con una vida útil mucho más larga que el alimento fresco. Ahora les platicaré un poco acerca de la suspensión de células. ¿Cómo es que yo puedo generar esta suspensión de células y en qué la puedo aplicar? Bueno, primero tengo que tener como un medio de cultivo, el cual puede ser el típico caldo MRS o puede ser caldo harina o leche reconstituida, pero vaya, estos solo son unos ejemplos. Afortunadamente las bacterias ácido-lácticas tienen la capacidad de crecer en muchos ambientes, incluso a algunos que parecen muy adversos, ¿no? Entonces, pues los medios de cultivo están básicamente limitados tal vez por nuestra creatividad, ¿no? Después de inocular, podemos incubar. Ahí sí, bueno, no hay como un tiempo estándar para todos los microorganismos ni para todos los medios de cultivo. Digamos que los tiempos de incubación van desde los 16, 18 horas hasta las 72 horas. Ahí depende pues del microorganismo, del medio de cultivo y de cuál va a ser mi objetivo, ¿no? La temperatura de incubación, bueno, generalmente entre 30 y 37 grados centígrados. Y bueno, luego está el que se puede utilizar directamente o el que para algunos productos comerciales, esta mezcla o esta suspensión de células se pasteuriza y se envasa para poderlo comercializar. ¿Cómo puedo usar esta suspensión de células? Bueno, primero podría incorporarla como un ingrediente de la formulación o bueno, podría igual a lo mejor colocarla como una cobertura, ¿no? Pero generalmente el uso de esta suspensión de células es a través de su uso como ingrediente de formulación en el alimento. Y bueno, el efecto antimicrobiano de esta suspensión de células, bueno, se debe a que el medio de cultivo tiene ya estos ácidos, ¿no? El láctico, acético, algunos otros ácidos dependiendo del medio de cultivo, como puede ser el feniláctico. También puede haber los ácidos grasos de cadena corta o larga y bacteriocinas y otras sustancias antimicrobianas. Si yo deseo que el impacto o los cambios en el alimento sean muy pequeños, entonces el medio de cultivo que yo elija para generar esta suspensión de células debe ser compatible con el alimento. Aquí, bueno, pueden ustedes observar un estudio in vitro de una suspensión de células pasteurizada comercial. Le puse células entre comillas porque en realidad sí ya están pasteurizadas. Bueno, si la mezcla está pasteurizada, pues ya las células no están viables, ¿no? Pero nunca se removieron las células, entonces por eso es que le dejé suspensión de células. Y en la parte superior pueden observar cómo es el crecimiento, en este caso, de Penicillium crisogenum en agar papa dextrosa, y luego el crecimiento en este producto comercial que se oferta como suspensión de células pasteurizada. A la izquierda pueden ver uno de los productos que se llama Fidelio y a la derecha el otro que se llama Aroldo y que son suspensiones de masa madre. El de la derecha es de trigo y el de la izquierda es de centeno. Y bueno, en el centro ustedes pueden observar las cajas inoculadas con la misma cantidad de esporas, pero adicionando 10% de esta suspensión de células pasteurizada, ¿no? Y en la parte inferior pueden ustedes observar ese mismo producto, pero ahora neutralizado hasta un pH de 6.5. Entonces, bueno, sí se ve claramente que la actividad antifúngica de estos productos comerciales se debe mayoritariamente a la presencia de ácidos orgánicos.
Y luego, bueno, estos productos que son suspensiones de masa madre, pues son muy compatibles para incorporarlos en pan. Y entonces lo que hicimos fue incorporar estas suspensiones de células comerciales para elaborar pan y almacenar este pan para ver cuánto tiempo se inhibía el crecimiento de mohos. El pan no está inoculado, es simplemente que como parte del deterioro natural del pan, a los 5 o 6 días pues presenta crecimiento visible de mohos, ¿no? Entonces, aquí lo que interesaba era retardar este tiempo de crecimiento fúngico. Entonces, eh, aquí están nuevamente los dos productos comerciales incorporados en el pan. En la parte superior podemos observar el de Fidelio, que se le incorporó 6% de este producto comercial a la formulación del pan. Y en la parte de abajo encuentran el producto elaborado incorporando 6% de Haroldo, ¿no? Y bueno, así se vieran los panes después de 21 días de almacenamiento a 27 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Entonces, pues sí contribuyen a la estabilidad, en este caso, del pan. Y luego, bueno, ya con esta experiencia, en uno de los trabajos en nuestro laboratorio, trabajamos, o bueno, quisimos preparar una mezcla propia de bacterias ácidos lácticos, de bacterias ácido-lácticas que nos permitieran tener este mismo resultado de los productos comerciales, ¿no? Entonces, combinamos, o bueno, seleccionamos cuatro lactobacillus y los crecimos en caldo harina y después incorporamos ese caldo harina en la formulación de pan. Y observamos qué pasaba con el crecimiento visible de mohos en el almacenamiento. Y entonces, bueno, en panes de 70 gramos y incorporando esta suspensión de células. Aquí la suspensión de células no fue pasteurizada, es decir, alcanzaba el tiempo de crecimiento, que fue de 72 horas, y directamente se incorporaba la mezcla a los ingredientes del pan, se elaboraba el pan y se envasaba y observábamos lo que pasaba con el crecimiento de mohos. Entonces, en la foto de la izquierda, ustedes pueden ver cómo se ven los panes después de 16 días de almacenamiento. Y bueno, en el pan del extremo izquierdo se observa ahí perfectamente cómo está un penicillium. Y pues logramos extender 5 o 6 días, ¿no?, la vida útil de este pan, ya que el crecimiento fue visible el día 11. Pero el pan sin aditivos o sin suspensión de células tiene crecimiento visible después de 5 o 6 días de almacenamiento. Y bueno, a su derecha pueden ver pan al que se le incorporó nuevamente esta mezcla de 4 lactobacillus y un poco de ácido acético y pudimos alcanzar hasta 21 días de almacenamiento sin crecimiento fúngico. Bueno, eso fue en panes los cuales no eran inoculados, sino que simplemente observábamos el pan con el crecimiento nativo de mohos. Y aquí, bueno, sí está el reto microbiano, donde a rebanadas de pan formuladas con este mismo cóctel de 4 lactobacillus crecidos en caldo harina, ¿no?, y con un poquito de ácido acético. Y aquí sí inoculamos diferentes concentraciones de Penicillium y de Aspergillus niger y vean cómo es que hay un retraso en el crecimiento, ¿no? En la parte superior observamos del lado izquierdo cómo se ven las rebanadas de pan después de 14 días y de inocular diferentes cantidades de esporas de Aspergillus niger. Van de la parte superior a inferior, de 1 espora, 10 esporas, 100 esporas, 1000 esporas y 10.000 esporas. Mientras que en el lado derecho, el pan que
no tenía esta suspensión de células ni ácido acético, a los 6 días presentaba crecimiento en todas las concentraciones de Aspergillus niger. En la parte de abajo se ve lo mismo a tiempos diferentes, ¿no? El Penicillium sigue creciendo igual a los 6 días en el pan que no tiene la suspensión de células ni el ácido acético, y del lado izquierdo podemos ver que el crecimiento es visible a todas las concentraciones hasta el día 12, ¿no? Y bueno, no somos como los únicos que estamos trabajando en esta parte de utilizar las suspensiones de células. Las empresas también han desarrollado sus propias mezclas a partir de diferentes sustratos, y entonces aquí igual les presento algunos ejemplos de lo que comercialmente está disponible como suspensión de células. Digo, no se llama así, suspensión de células. Ellos le llaman fermentados en polvo, cultivados en leche descremada, o fermentados cultivados en dextrosa, o fermentados cultivados en almidón de trigo, ¿no? Ahí, pues obviamente cada sustrato va a generar metabolitos específicos, y esos metabolitos son los que le van a permitir pues dar poder sugerir que tienen un efecto antimicrobiano contra mohos y levaduras, contra bacterias gram negativas o gram positivas, mencionar que son de amplio espectro o que son específicas para esporas o listeria, ¿no? Además de que pues depende de el microorganismo o la mezcla de microorganismos que utilicen para generar esos fermentados. Y bueno, también pueden encontrar cuáles son los productos en los cuales pueden aplicar estos fermentados y bueno, relacionados con el microorganismo que quieren inhibir. Y entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Para mohos, levaduras, bacterias, listeria, que es uno de los principales microorganismos de interés en cuanto a varios productos listos para consumir. Y bueno, vamos con otra parte importante de los derivados de antimicrobianos, bueno, sí, de los derivados en los cuales uno puede usar las bacterias ácido lácticas como antimicrobianos, y son los sobrenadantes libres de células. Rápidamente les mencionaré cómo es que se prepara un sobrenadante libre de células. Primero, bueno, inoculamos el medio de cultivo, que ya dijimos que puede ser MRS, caldo, harina, leche, ¿no? Aquí lo complicado cuando se utiliza un medio muy, digamos, complejo o con partículas sólidas en cantidades importantes, es que, bueno, si finalmente lo vamos a filtrar, bueno, lo que vamos a retener como en el papel filtro, pues va a ser mucho material, ¿no? Y probablemente sea muy complicado separar el sobrenadante si nuestro medio de cultivo es o tiene gran cantidad de sólidos suspendidos. Bueno, entonces después de inocular el medio de cultivo, incubamos. Igual es para la suspensión de células, depende del microorganismo, depende del objetivo y de los metabolitos que se produzcan, el tiempo y la temperatura de incubación. Luego se centrifuga, se filtra para eliminar lo que haya quedado de células en el medio de cultivo, y está listo entonces el sobrenadante. Bueno, este filtrado se tiene que hacer a través de un filtro de 0.22 o 0.45 micrómetros, ¿no? Para asegurar que las células queden retenidas en el filtro. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene actividad antimicrobiana del sobrenadante libre de células? Pues justamente los metabolitos que fueron producidos durante el crecimiento de las bacterias ácido lácticas, que son el ácido láctico, acético, feniláctico, bueno, y ahí, bueno, todos los que se puedan generar dependiendo del sustrato y de la bacteria. Los ácidos grasos de cadena corta o larga, bacteriocinas y, bueno, otras sustancias que también dependen del medio de cultivo y de la bacteria. Aquí, bueno, hay varios métodos para evaluar la actividad antimicrobiana contra bacterias, gram positivas o gram negativas.
Y bueno, está el método de difusión en agar, en el que se puede hacer un pozo o se pone un disco de papel y se agrega una cantidad conocida del sobrenadante sobre una placa inoculada eh, previamente con el microorganismo objetivo. Observa son zonas de inhibición, ¿no? Donde se depositó el sobrenadante libre de células, y si existe esta zona de inhibición, entonces podemos pensar que hay un efecto antimicrobiano. También se puede hacer una dilución en caldo para determinar la concentración mínima inhibitoria o la concentración mínima bactericida. Ensayos de tiempo de muerte para ver cuánto tiempo se requiere que estén en contacto, una cantidad conocida del sobrenadante, y bueno, eh, inactivar al microorganismo objetivo. Y bueno, las cinéticas de inhibición, que ahí pues es como prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más es ir haciendo los recuentos con respecto al tiempo. Y entonces, bueno, aquí igual les puse un par de ejemplos. Eh, a la izquierda pueden ver eh, las zonas de inhibición que encontraron estos autores al evaluar Lactobacillus plantarum o Lactobacillus brevis en contra de Salmonella enteritidis. O a la derecha, cómo es que Lactobacillus plantarum MTCC 2621 contra Shigella flexneri, ¿no? Igual se ve perfectamente bien el halo de inhibición. Además, bueno, de poder inhibir e inactivar microorganismos, bacterias en crecimiento, también puede tener un efecto antiadhesivo o antibiopelícula, igual en bacterias que tienen la capacidad de formar estas, ¿no? Por ejemplo, algunas pseudomonas, Staphylococcus o Escherichia. Y entonces aquí igual probaron Samani y sus colaboradores el sobrenadante libre de células del Lactobacillus plantarum, y vieron que tiene la capacidad de poder romper biopelículas preformadas de estos tres microorganismos: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Y bueno, también pudieron determinar que los compuestos responsables de este rompimiento de biopelículas son compuestos de naturaleza proteínica. Por lo que respecta a la actividad antifúngica, digamos que los ensayos principales son igual la dilución en caldo para ver en qué momento hay inhibición del crecimiento de mohos o de levaduras. Igual las zonas de inhibición cuando se pone el sobrenadante sobre agar, ¿no? Que es la foto que les muestro a la derecha. Y bueno, en el caso de mohos, pues también es importante, por ejemplo, la cantidad de biomasa que se puede producir. Y entonces, si hay una reducción en la producción de biomasa, pues se puede considerar una reducción en el crecimiento fúngico. Y entonces, por eso a la izquierda les pongo aquí una gráfica y una fotografía de cómo es que el sobrenadante libre de células del Lactobacillus plantarum reduce la producción de biomasa, en este caso de Fusarium proliferatum, ¿no? Este trabajo fue hecho por Depti y sus colaboradores. También, bueno, se ha visto que puede inhibir la germinación de esporas, ¿no? Y entonces retarda el tiempo en el cual aparece el tubo germinal en las esporas en este caso, Aspergillus parasiticus, cuando estas esporas se pusieron en contacto con el sobrenadante libre de células de Lactobacillus plantarum. Y bueno, entonces el tiempo de retardo en la esporulación es hasta de 8 horas. También, bueno, estos sobrenadantes libres de células se pueden utilizar para generar envases activos a través de su incorporación en la formación de películas flexibles. Entonces, el principio es que estos metabolitos, que básicamente son los ácidos orgánicos o los ácidos grasos de cadena corta y larga, o las mismas bacteriocinas, puedan difundirse a través de la película, que funge como envase, hacia el alimento para tener
el efecto antimicrobiano. Los principales biopolímeros que se han utilizado para incorporar los sobrenadantes libres de células, pues son el alginato de sodio, almidón, quitosano, carboximetilcelulosa, colágeno, caseinatos, aislado de proteína de suero de leche, entre otros. Y bueno, su principal aplicación es contra bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Y bueno, al igual que para los sobrenadantes libres de células o las mismas bacterias ácido lácticas como cultivos, bueno, se hacen pruebas in vitro para poder evaluar si efectivamente hay un efecto antimicrobiano de estas películas incorporadas con el sobrenadante libre de diferentes células. Y entonces, bueno, aquí les muestro un par de ejemplos, ¿no? En la parte superior, cómo se ve la zona de inhibición contra Staphylococcus aureus de una película formulada con caseinato de calcio e incorporada con el sobrenadante libre de células de Lactobacillus akei, ¿no? Y en la parte de abajo, la actividad antimicrobiana contra Escherichia coli de la película igual de caseinato, pero ahora incorporada con el sobrenadante libre de células de Lactobacillus rhamnosus. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de estos sobrenadantes libres de células en alimentos. Entonces se puede incorporar el sobrenadante nativo, es decir, sin ninguna modificación, pero muchas de las veces, debido a que a lo mejor las cantidades que se requieren para tener el efecto antimicrobiano son muy grandes, entonces muchos autores han optado por concentrar este sobrenadante libre de células y bueno, entonces se incorporan cantidades más pequeñas que tienen un menor impacto en el alimento y también, bueno, potencializan la actividad antimicrobiana, ¿no? Entonces, se puede concentrar de 2 a 10 veces, aunque por ahí leí un trabajo que hasta que lo concentraron 24 veces. Y bueno, generalmente se usa una evaporación a baja temperatura, alrededor de 70 grados centígrados, oleofilizado, pero también puede utilizarse, por ejemplo, una concentración a través de membranas. Y bueno, ¿cómo se aplica este sobrenadante? Bueno, puede ser como ingrediente o que se aplique en la superficie, que es finalmente donde se va a dar el crecimiento microbiano, ¿no? Ya sea sumergiendo el alimento en este sobrenadante o como una cobertura. Y bueno, su actividad ha sido demostrada contra bacterias y contra mohos. Algunos ejemplos de investigaciones que han corroborado este efecto de los sobrenadantes libres de células son, bueno, en quesos, para inhibir Listeria monocytogenes y Escherichia coli, Lactococcus lactis en crema pastelera, Listeria inocua en salmón, mohos y bacterias mesófilas aerobias en salsa de tomate y Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Salmonella typhimurium en carne. También, bueno, otros investigadores han visto cómo es que puede retardar el crecimiento o inhibir el crecimiento incluso de algunos mohos en granos. Por ejemplo, aquí en la parte superior les muestro cómo es que el sobrenadante libre de células de Lactobacillus plantarum inhibe el crecimiento de Aspergillus parasiticus después de 6 días de almacenamiento. Y en la parte de abajo podemos ver el mismo efecto, ahora de otra cepa de Lactobacillus plantarum contra Fusarium proliferatum y cómo es que se inhibe el crecimiento, en este caso, en granos de maíz. En ambos casos, los autores lo que hicieron fue, después de hidratar las semillas y esterilizarlas, remojaron los granos de cacahuate o de maíz en el sobrenadante libre de células por 8 horas y bueno, ya después procedieron a su almacenamiento. Bueno, inoculación y almacenamiento. Y bueno, lo mismo para estos granos de soya, que también usaron Lactobacillus plantarum, y ahora lo que inhibieron fue Aspergillus niger. Y aquí, bueno, el tiempo sí
de inhibición fue mucho mayor que para los ejemplos anteriores que fueron de 6 o 7 días. Aquí, bueno, el efecto antifúngico fue de 15 días. Y bueno, con respecto a la aplicación a través de un envase activo, pues la película tiene que estar en contacto directo con el alimento. Ya había comentado que es para que haya una difusión de los elementos antimicrobianos, que pueden ser los ácidos orgánicos, bacteriocinas u otros. Y bueno, esto principalmente se ha estudiado en la inhibición de bacterias del estilo, bueno, más bien de tipo Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella. Y bueno, hasta ahorita la mayoría de los reportes son en carne y quesos. ¿Qué es lo que falta por hacer aquí en esto de los sobrenadantes libres de células? Pues están la mezcla de sobrenadantes, los sobrenadantes parcialmente purificados, la aplicación en otros alimentos y evaluar otros medios de cultivo, ¿no? Porque bueno, ahorita hablé de MRS, de Caldorina y básicamente, pero pues se pueden evaluar otros más. Y bueno, rápidamente les hablaré de las bacteriocinas, que son un grupo heterogéneo de péptidos bioactivos que pueden tener una actividad antimicrobiana contra contra bacterias. Y bueno, para las bacterias ácido lácticas tienen una función específica. Hasta el 2016 se habían reportado 785 bacteriocinas producidas por bacterias ácido lácticas, entonces bueno, y seguro este número va a seguir creciendo. Su actividad antimicrobiana es principalmente contra cepas cercanas, y bueno, la ventaja que tienen es que son rápidamente hidrolizadas en el tracto digestivo humano, pues se tratan de péptidos o de proteínas pequeñas. Sin embargo, bueno, su principal limitante es que a veces son poco eficaces o su espectro de acción es estrecho y bueno, tienen un costo relativamente alto comparado con otros antimicrobianos comerciales. Y bueno, ahí desde 1993 que Kleinhammer propuso la primera clasificación en 4 grupos, que eran los antibióticos, no antibióticos, termosensibles y el grupo 4, que eran péptidos unidos a hidratos de carbono o a lípidos. Bueno, pues han surgido muchas clasificaciones y una de las más actuales fue reportada por Álvarez Cieiro en el 2016, donde ya extendió esta clasificación, bueno, a solo 2 grupos, que son estables al calor y termosensibles, y luego si fueron modificadas o no post-traduccionalmente, eso con respecto a su síntesis en la bacteria, y bueno, ahí ya, ¿no? Amplió muchísimo más los grupos en los cuales se puede clasificar a este tipo de compuestos. ¿Cómo actúan estas bacteriocinas? Bueno, principalmente se ha visto que pueden interferir o interactuar con la membrana celular y con la pared celular. Y bueno, entonces, al ocasionar poros o disfunción en la membrana celular, pues llevan a la inhibición o a la inactivación de las diferentes bacterias. Bueno, esto solo es para bacterias. Algunas bacteriocinas comerciales, bueno, la más conocida y bueno, hasta el momento la única aprobada por la FDA y también por el Codex Alimentarius, pues es la nicina, que es producida por Lactococcus lactis, que fue aislada desde 1947. En 1953 apareció el primer producto industrial, que fue Nisaplin, y bueno, a partir de 1988 ya fue considerada como GRAS por la FDA. Y bueno, puede actuar en un rango de pH amplio, desde 3.5 hasta 8, y es efectiva contra bacterias gram positivas y esporas de Clostridium botulinum. Tanto la FDA como el Codex Alimentarius tienen la lista de alimentos en las cuales está permitido su uso. La FDA menciona que para quesos para untar con diferentes ingredientes. Y bueno, el uso permitido por el Codex es un poco más amplio.
y los niveles van desde 3 hasta 25 miligramos por kilogramo. Aquí, bueno, igual en un estudio que realizamos, se incorporó nicina en un flan para ver qué tanto retardaba el crecimiento, en este caso de bacterias ácido lácticas, que son las que deterioran este tipo de alimentos. Y bueno, obtuvimos que se puede alargar hasta por 10 días, ¿no? Cuando el flan fue almacenado a 10 grados centígrados y cuando se almacenó a 5 grados centígrados hasta 21 días. Y bueno, la más reciente de las bacteriocinas aprobadas por un gobierno, en este caso el Departamento de Salud de Canadá, es la micocin, que es una carnociclina producida por Carnobacterium maltaromaticum y que está, digamos, sugerida para inhibir el crecimiento de Listeria monocitógenes en productos cárnicos listos para consumir. Y bueno, eso es todo de mi parte. Aquí les expongo las referencias que consulté y les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas, por favor, las escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Si tienen, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pues es ahí en el chat donde ustedes hacerlas y con mucho gusto las vamos a leer. En lo que leen, en lo que escriben nuestros asistentes las preguntas del chat. Emita, de esta última parte vamos a llamarlo así, de estas, de la nicina y todas estas bacteriocinas, ¿qué tanto avance hay al En las respecto? bacteriocinas, Ajá. ¿O es el que tiene más avance ahí? digamos que con respecto a la legislación, por eso hay tan pocas bacteriocinas, porque es muy complicado, ¿no?, que los organismos reguladores aprueben su uso en alimentos. Y entonces es mucho más fácil comercializar la suspensión de células o los sobrenadantes libres de células. Y creo que a las bacteriocinas ha sido lo más investigado, ¿no? Claro. Porque, bueno, los que nos dedicamos a esto, todo el tiempo vemos, ¿no?, nuevas Nueva cepas y nuevas información. bacteriocinas y todo el tiempo están surgiendo, pero al momento del uso o al momento de la aplicación está la limitante de que pues no tienen una autorización legal para su incorporación en alimentos. Muy bien. Y bueno, ya empiezan las preguntas. Verónica pregunta, ¿la actividad detoxificante por Val se ha estudiado en vivo? Hasta donde yo sé, en cultivos celulares, pero no hay estudios, digamos, en animales, ¿no? Todavía falta escalar esa parte. Sí. Muy bien. Jocelyn, ¿se han identificado compuestos específicos de las suspensiones utilizados en los estudios mencionados? Sí, bueno, los clásicos, ¿no?, son el Ujú. ácido láctico, el ácido acético, pero también, por ejemplo, algunos compuestos de tipo proteínico, ¿no? Bueno, primero lo que hacemos es, a ver, neutralizamos y vemos si todo el efecto antifúngico o antimicrobiano era por la presencia de ácidos orgánicos. Si sí, si no, bueno, podemos pasar entonces ahora a identificar si son de naturaleza proteínica a través del tratamiento con enzimas. Y bueno, ya si hay mucho más interés, pues lo llevamos a nivel de cromatografía, ¿no?, para tratar de identificar específicamente cuáles son los compuestos. Ok, María Elena Sosa. Saludos, María Elena. De los panes que tú adicionas y cambia el sabor por la adición de estos componentes que les estás poniendo. Sí, se modifica ligeramente dependiendo de el nivel de, bueno, de qué tanto de esta suspensión de células incorporamos. Y sí, ligeramente, digamos que tiene un sabor un poquito más ácido, ¿no? Pero este sabor, bueno, no era el objetivo presentar resultados de evaluación sensorial, Claro. pero este sabor no es desagradable para los consumidores, ¿no? Al contrario, ¿no? Como que les gusta porque pareciera, ¿no?, un pan de estilo artesanal.
Y respecto a eso, ¿ya está a la venta? Todavía no. Creo que no. Ah, ok, muy bien. Sí. María Teresa dice, la efectividad de los sobrenadantes con metabolitos cuando se aplican como liofilizados se ha reportado diferente a cuando se aplican en solución para contacto directo. Mm, por experiencia propia, y digo experiencia propia porque, bueno, eh, en los trabajos que me ha tocado codirigir en LoudLab, hemos trabajado los sobrenadantes directos y liofilizados, y la verdad es que no hay un efecto, o bueno, no hay un cambio como tal, ¿no? Pero bueno, estos sobrenadantes solo han sido de CalDMRS, entonces tal vez para otros medios de cultivo pudiera ser que sí haya modificaciones. Muy bien. Magali pregunta, ¿Leuconostoc posee un efecto antifúngico? Leuconostoc, no lo presenté aquí, Ujú. pero pudiera ser, dado que sí produce igual, ¿no? Ácido láctico, ácido acético, sobre todo las bacterias ácido lácticas que son heterofermentativas, son las que sí tienen la capacidad de tener un efecto antifúngico. Ahora, este efecto antifúngico, bueno, no puse los compuestos, pero generalmente se han, digamos, atribuido al ácido láctico, a ácidos grasos de cadena corta y a ácidos grasos y ésteres de cadena larga, ¿no? Entonces hablamos como de un decanoil o compuestos de ese tipo. Ok. Pregunta Abelina, ¿existe el uso del fermentado con todo y células? Sí, uno de los ejemplos que les puse era el, bueno, el que nosotros generamos en el laboratorio, era justo la suspensión, es decir, el medio de cultivo que incluía las células y no estaban pasteurizadas, estaban vivas, ¿no? Pero obviamente con el tratamiento térmico, en este caso del horneado, pues esas células quedan completamente inactivas. Muy bien. Oye, ¿qué perspectivas eh, más puedes encontrar aparte de trabajar con el pan? Pues están, bueno, es que ahí depende, ¿no? Les presenté por ahí una serie de productos comerciales, ¿no? Que están para diferentes productos como son aderezos, productos cárnicos, lácteos, sopas, pastas, salsas, o sea, hay una gama muy amplia, ¿no? Mi experiencia principal ha sido contra pan, bueno, más bien en pan, no contra En pan, pan. en pan, en cárnicos y en quesos, ¿no? Porque son los productos con los que directamente he trabajado, pero en realidad por el potencial antimicrobiano que tienen los diferentes, o sea, las suspensiones, los sobrenadantes o las bacteriocinas, pues el rango de productos es muy, muy, muy amplio. Oye, y en costos, ¿cómo andamos? A diferencia de, bueno, compararlo con antimicrobianos de plantas, por ejemplo, de aceites esenciales, todo esto, cómo andaríamos en costos En para costos. obtenerlos? Si se puede saber. Ajá. Yo creo que, bueno, depende, ¿no? Porque las bactericinas son las más caras porque son compuestos puros, ¿no? O bueno, Exactamente. Sí, muy, sí, muy sí. específicos. Y bueno, aparte de todo lo legal que hay que también invertirle, ¿no? Pero, por ejemplo, la suspensión de células y los sobrenadantes, yo creo que son mucho más baratos, ¿no? Que los aceites esenciales, porque además aquí, pues utilizas todo, ¿no? Todo el medio de cultivo, o sea, todo te sirve, no tendrías Ujú. que hacer como una extracción o esos rendimientos que te dan los aceites esenciales de 0,5% y entonces tengo que Exactamente. trabajar toneladas de mi planta para poder obtener un poquitito, ¿no? Del aceite esencial. La otra ventaja que yo le veo, hablando específicamente de aceites esenciales, es que aquí las modificaciones de sabor pueden ser imperceptibles si el medio de cultivo es lo suficientemente compatible con el alimento. Ok. Pues entonces hay muy buenas perspectivas para poder trabajar, ¿no? Sí, En de ello. hecho,
por eso las empresas pues tienen ahí sus gamas de productos y siguen desarrollando, ¿no? Pues te queremos agradecer a nombre de AMEPAL tu valiosa aportación el día de hoy y obviamente felicitarte y que continúes con tu brillante labor de investigación y gracias por compartir los conocimientos que hoy en esta tarde, Emma. Muchas gracias. Muchas gracias Raúl y gracias Es, por la invitación. Al contrario, muchas gracias por haberla aceptado. No sé si finalmente quiera nuestra presidenta Nidia Orue hablar, dirigir algunas palabras. Adelante, Nidia. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Emma, por compartirnos su conocimiento. Muy interesante todo. Muchísimas gracias, Raúl, siempre por ser nuestro gran maestro de ceremonias y gran presentador. Antes que nada, quisiera también felicitar a todos los químicos, hoy en el Día del Químico, todos los químicos que nos dedicamos a los alimentos, pues muy, muy feliz día. Espero que se le hayan pasado muy bien y que sus familiares y amigos los hayan felicitado muchísimo. Y bueno, pues nada más un pequeño mensaje de Año Nuevo. Se nos fue este año, ya vamos a empezar con esos discursos, se nos fue este año, se nos fue muy rápido, fue un año muy complicado para todos. Creo que es un año en donde todos crecimos y todos aprendimos a hacer cosas diferentes y hacerlos diferentes. Espero de todo corazón que se la pasen muy, muy feliz Navidad, muy próspero Año Nuevo en compañía de sus seres queridos. No hagan muchas fiestas por aquello de los contagios, pero que siempre, siempre en ustedes crezca y permanezca la esperanza, y la esperanza que el próximo año vamos a hacer una mejor asociación, y la esperanza de que vamos a estar mejor en temas de pandemia, y que siempre vamos a estar mejor en temas de inocuidad. Y muchísimas gracias, y desde aquí, desde Monterrey, y un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nidia. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Les pedimos, recuerden que si quieren las constancias, anoten ahí en el chat su número de socio y con mucho gusto en los próximos días les haremos llegar la constancia. Y bueno, los esperamos el siguiente año a partir de febrero en Foro AMEPAL. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.